Hola mis queridos amigos, gracias por seguirme, gracias por compartir los videos para que más amigos puedan también conocer sobre esos temas del curso a la fe de Jesús. La lección anterior vimos dónde se originó el pecado y vimos que tenemos que apartarnos del pecado. Pero ahora también vamos a ver la lección número 5, lo que titula Lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. ¿Qué plan tiene la Biblia? ¿Qué plan ha hecho Dios para poder salvar a aquellas personas que han cometido pecado, como en el caso de Adán y Eva que hemos visto? Y hay muchas personas que también se sienten pecadoras. ¿Cuál es el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros en su palabra? La primera parte de la lección dice terribles consecuencias del pecado. Primera pregunta: ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Y la Biblia nos responde en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Respondemos: la muerte. Pregunta número 2. ¿Y puede el hombre resolver el problema del pecado? Muchos hemos querido que no ocurra este mal. Pero ¿qué es lo que nos dice Jeremías capítulo 2 versículo 22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? No, respondemos, el hombre no puede resolver ese problema. El único que puede resolver el problema del pecado y de su consecuencia, que es la muerte, es Jesús. La segunda parte dice: Jesús salva al pecador. Pregunta 3. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvar al hombre? Envió a su Hijo a morir allí en la cruz por ti y por mí. Pregunta número 4. ¿Cómo describió Jesús su misión? ¿Cuál fue la misión que Cristo vino a hacer aquí a la tierra? Nos responde el libro de San Lucas capítulo 19 versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cuál es su misión de Cristo aquí en la tierra? Buscar y salvar a todos los perdidos. Pregunta 5. ¿Cómo es que Jesús puede salvar a todos los perdidos? Dice: ¿cometió Jesús algún pecado? Pregunta 5. ¿Cometió Jesús algún pecado? Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos responde: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cometió pecado, a pesar de que era humano y a pesar de que sufrió las mismas tentaciones que sufrimos tú y yo. Jesús no cometió ningún pecado, es la respuesta a la pregunta 5. Pregunta 6. ¿Y cómo es que Jesús pagó la deuda del hombre? El hombre vimos que es pecador, cometió pecado, desobedeció a Dios. ¿Cómo es que Jesús pagó la deuda del hombre? Pregunta 6. Isaías 53, capítulo 53, versículos del 3 al 7 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, ¿cómo es que Jesús pagó la deuda del hombre? ¿Cómo es que pagó la deuda que tú tienes y la que yo tengo? Con su muerte en la cruz. Ahí hemos leído toda la descripción que Jesús pasó cuando lo llevaron a la cruz: azotado, insultado, menospreciado y al final clavado en la cruz. Dio su vida por ti y por mí. De esa manera Jesús pagó nuestra deuda. Pregunta número 7 dice: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Jesús murió en la cruz, dio su vida por ti, pero ¿qué acto aseguró nuestra salvación? Nos responde 1 Corintios capítulo 15 versículo 20 al 22. Nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque
Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces la respuesta es: ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un pequeño repaso de todas las preguntas y vamos a recordar que la consecuencia final del pecado es la muerte. Nosotros como hombres no podemos solucionar este problema del pecado, no podemos, menos la muerte. Pero sí, Jesús hizo y Dios hizo una provisión, envió a su Hijo unigénito para que diera su vida, para que pague ese precio de la desobediencia del hombre con su muerte allí en la cruz. Gracias a Cristo podemos ser salvos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú estás perdido, si tú crees que no tienes perdón, Cristo justamente ha venido por ti para salvarte, porque su misión es salvar lo que está perdido. Cristo murió allí en la cruz, dio su vida y resucitó, y ahora Él ya está en los cielos intercediendo por ti y por mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Nos dice: tenemos que creer en Jesús. Hechos capítulo 16, versículos 30 al 31 nos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Te gustaría creer en el Señor Jesucristo? Hechos capítulo 4, 12 también nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 también nos dice Jesús: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te gustaría creer en Jesús? ¿Te gustaría aceptarlo como tu único Salvador? ¿Te gustaría abrirle la puerta y decirle: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador? Acepto tu muerte como mi muerte. Acepto que hayas pagado mis pecados allí en la cruz. ¿Te gustaría decirle al Señor Jesús: creo que Jesús murió por mí, lo acepto como mi único Salvador, le entrego mi vida y mi corazón? La decisión es tuya y es personal. Que Dios te bendiga. Comparte el video y si tienes alguna pregunta o duda, escríbeme en los comentarios o al inbox. Muchas bendiciones.